Muchas personas dicen que los cementerios en las noches pueden traer malos espíritus, ruidos, apariciones y cosas de esas. Yo trabajo en la cafetería frente al cementerio central de la ciudad, el más grande y concurrido. Mi turno de trabajo es desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, así que enfrente nos toca ver el cementerio en las noches. Hasta aquel día no había llegado a ver nada extraño en aquel cementerio, pero una tarde se llevó a cabo el entierro de un médico muy reconocido en la ciudad, más que todo porque le gustaba ayudar a los pobres. Atendía a muchas personas gratis. El ángel lo llamaban algunos. El cementerio estaba concurrido, más que todo de personas humildes que le agradecían sus servicios. Al parecer no tenían ningún familiar, porque solo se veían como amigos, o al menos no se veía a alguien verdaderamente cercano. A la cafetería llegaron 2 hombres bien vestidos. Ninguno de ellos fue al cementerio, pero estuvieron todo el tiempo en la cafetería. En ir y venir atendiendo a las mesas pude escuchar a aquellos 2 caballeros hablando del médico que estaban enterrando. Decían que pobres ilusos, aquellos que los había curado, a cambio les había robado su alma. Ese sí era un ángel, pero del demonio. Todos los que salvó estaban condenados al infierno. Un escalofrío subió por mi cuerpo. Nunca había oído hablar de aquellas personas. Los hombres se fueron después que todo terminó en el cementerio. Muy pronto todo volvió a la normalidad. Para sacar la basura había que pasar a la acera del frente, a la del cementerio. Esa noche me tocaba a mí llevarla. Fui con cierto temor. Era la primera vez que sentía miedo. Solo era pasar la calle y dejar las 2 bolsas de basura. Así que tomé aire y fui ahí. En la puerta del cementerio vi a un hombre vestido de negro. Tal vez alguien esperando el bus o un taxi. No sé por qué estaba tan sola la calle, si aquel era un lugar muy concurrido. El hombre me sonrió y me dijo algo que me dejó la sangre helada. Tal vez pueda ayudar tu cuerpo, pero necesito de tu alma. Salí corriendo, no sabía muy bien qué me quiso decir, pero la voz de ese hombre era tenebrosa y oscura. Sonaba como si no fuera alguien de este mundo. Crucé la calle sin mirar a ningún lado. Casi me atropelló una motocicleta que iba a gran velocidad. Cuando estaba al otro lado, volví a mirar al cementerio, y ahí estaba el hombre mirándome y sonriendo. También yo me quedé mirándolo cuando se convirtió en una sombra, pero no en una sombra humana, más se podría decir que la de un perro. Trepó por la pared del cementerio como si fuera una araña. Después saltó dentro. Dio un grito fuerte y tenebroso. Todos en la cafetería miraron al cementerio y se asustaron, aunque solo yo sabía de quién era ese grito. A la hora de la salida, don Luis, un taxista como todas las noches, vino a recogerme. Teníamos un trato para cada noche. Cuando pasábamos por el frente del cementerio, ahí estaba el hombre parado. Don Luis pareció no verlo, porque siguió hablando del clima y otras banalidades. Esa noche fue más fría de lo normal en la capital. Yo dormí poco y mal. Cada que me dormía soñaba con aquel hombre de traje negro. Lo veía llevando a los vagabundos de la mano en fila, todos tomados de la mano. También yo iba ahí. Era la última. En un momento los veía a todos flacos. En otro, todos éramos unas calaveras. Al mirar al frente a donde nos llevaban, veía un abismo y al fondo un agujero negro que no tenía fin. Los primeros que iban cayendo daban un grito desgarrador, como si un dolor inexplicable los consumiera. Cuando me tocaba mi turno, antes de caer, me volvía a ver como soy, pero sin un solo cabello en mi cabeza.
Estaba completamente calva. Eso me daba más terror que caer al abismo y despertaba gritando. Esa mañana en la ciudad hubieron algunos sucesos extraños. Una gran cantidad de vagabundos amanecieron muertos. La policía aseguraban que fueron envenenados. En la noche vieron a un hombre vestido de negro dándoles de comer. Al parecer los envenenó. Otros aseguran que los muertos son los que había sanado el médico que enterraron el día anterior y se los llevó con él. Llamé a don Luis para que me llevara temprano a una cita médica que tenía para la revisión de unos exámenes. Me contestó su hijo mayor y me dijo que su padre estaba en el hospital. Aunque preocupada por don Luis, tomé otro taxi y fui a mis exámenes. Ahí me diagnosticaron leucemia y que pronto me tendrían que hacer quimioterapia. Estaba devastada, pero la vida ha de seguir y a fe que seguí. Don Luis se recuperó y siguió su labor. Yo, después de unas sesiones de quimioterapia, perdí por completo el cabello. Al verme en el espejo, sé que esa es la imagen que vi de mí en el sueño. Ahora solo creo que fue un aviso de lo que me esperaba. Tenía alrededor de 4 años cuando experimenté algo muy escalofriante. En aquel entonces dormía con mis padres y mis hermanos, ya que vivíamos en un pequeño cuarto que alquilábamos. Recuerdo que después de irnos a dormir pasaron las horas y todo parecía normal, hasta que de repente me desperté. Fue muy extraño, ya que no entendía por qué me había despertado. Al voltear, vi que tanto mis padres como mis hermanos estaban completamente dormidos. Me volví a acomodar para intentar dormir nuevamente, pero por más vueltas que daba, no lograba conciliar el sueño. Así que me quedé acostado, mirando hacia el techo, esperando que el sueño me venciera. De pronto empecé a escuchar un ruido algo extraño, como si algo estuviera rascando debajo de la cama. Debido a mi edad, era muy fácil asustarme, pero traté de ignorar aquel sonido para no sugestionarme. Pasaron unos minutos y aquel sonido dejó de escucharse, pero al poco rato volví a escuchar ese sonido, pero esta vez provenía de la pared. Entonces me levanté de la cama y me senté. Justo en ese momento, al levantar la mirada, vi una sombra en la pared frente a la cama, con la forma de un primate, todo peludo y color negro. Yo no entendía lo que estaba pasando y lo único que hice fue mirar a mi alrededor, pensando que tal vez algún objeto estaba formando esa sombra en la pared. Sin embargo, por más que busqué, no encontré nada. De pronto me quedé mirando fijamente a ese extraño ser en la pared, el cual permanecía inmóvil hasta ese momento. Pasaron alrededor de unos 5 minutos cuando de pronto aquel extraño animal, o no sé cómo llamarle, comenzó a girar su cabeza y con unos ojos rojos llenos de odio se quedó mirándome fijamente. Entonces se bajó de la pared y empezó a brincar. Fue una escena muy horrible para mí, ya que hasta el día de hoy tengo grabada esa imagen en mi mente. Cuando vi todo eso, lo único que pude hacer fue acostarme y taparme la cabeza con mi cobija. Después de eso, no supe qué más ocurrió, ya que nunca me destapé. Y al final me quedé dormido después de un buen rato. Nunca le conté nada a mis padres, ya que sentía que no me creerían. Pasó el tiempo y un día, cuando una de mis primas fue a mi casa, mi papá comenzó a contarle una historia que le pasó cuando era pequeño. Por lo que recuerdo, mi papá cuenta que en aquel tiempo andaba jugando con sus primos a las escondidas y a uno de sus primos se le ocurrió meterse en un ropero que era de mi abuelita. Total, cuenta mi papá que a todos ya los había encontrado, menos a su primo.
Y entonces entre todos lo comenzaron a buscar. De repente llegaron al cuarto donde estaba aquel ropero y se dieron cuenta de que ahí estaba su primo. Comenzaron a decirle que ya se saliera, pero este no hizo caso. Así que abrieron el ropero y ahí estaba su primo. En broma, él decía que no quería salirse, pero otro primo de mi papá lo jaló del brazo. Cuando ya estaba a punto de salirse, todos presenciaron como algo lo tomó de la espalda y lo jaló nuevamente hacia el fondo del ropero. Todos se asustaron demasiado, pues no entendían qué estaba pasando. Con miedo, entre todos empezaron a jalar a su primo, pero vieron que detrás de él estaba exactamente aquella figura que describí al principio. Algo como un primate muy peludo, con ojos rojos y mirada lleno de odio. A pesar del miedo, mi papá y el resto de sus primos solo le gritaban a ese extraño ser que soltara a su otro primo. Después de algunos forcejeos, aquel extraño animal lo soltó. Al estar todavía pequeños, todos comenzaron a llorar y salieron corriendo de ese lugar. Al escuchar esto, se me vino a la mente lo que yo había visto y decidí contárselo a mi familia. Al parecer, sí me creyeron, especialmente mi papá, ya que fue él que tuvo una experiencia similar. Pero hasta el día de hoy no sabemos qué puede ser aquel extraño ser con forma de primate. Hace unos 5 años experimenté algo muy inquietante mientras caminaba por un callejón en el centro de Jalapa, Veracruz. En esa área hay un barrio conocido por ser un tanto peligroso, especialmente los fines de semana debido a la intensa actividad nocturna. En ese momento yo trabajaba como mesero en un bar o antro, lo que aquí en la ciudad se conoce como trabajar en la fiesta. Siempre salía muy tarde de mi trabajo, ya que los bares y antros suelen cerrar a altas horas de la noche. En esa madrugada llevaba las llaves de la casa de una amiga que estaba por regresar de un viaje. Habíamos quedado en encontrarnos cuando yo saliera de trabajar, ya que coincidía con su hora de llegada. Esa madrugada salí exactamente a las 5:30 de la mañana y ya se podían ver algunos autos transitando por las calles. 2 de mis compañeros de trabajo me acompañaban, pero les dije que no se preocuparan, que podía irme sola ya que me encontraría con mi amiga cerca de ahí. Además, no faltaba mucho para que comenzara a amanecer. Después de despedirme de mis compañeros, empecé a caminar un poco más rápido, porque aún estaba bastante sola. De pronto, casi a mitad del camino y debido a mi prisa, se me cayó la chamarra. Me agaché para recogerla y de reojo me pareció ver una sombra de una persona muy delgada. Parecía medir alrededor de 1,80 m. Al levantarme y mirar hacia ese lado, no vi absolutamente nada. Aunque me asusté un poco, traté de convencerme de que tal vez había visto mal o simplemente lo había imaginado. Aún así, empecé a apresurar un poco el paso y llegué al punto donde están unas escaleras. De pronto comencé a sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera siguiendo. Un poco más asustada, volví a voltear y a lo lejos pude ver a 3 personas caminando como si vinieran hacia mí. No sé si fue la distancia, pero no lograba distinguir ni sus caras ni sus manos. Me asusté horriblemente en ese momento, ya que con la inseguridad que se vive en todos lados, comencé a pensar en que me podían pasar muchas cosas. Lo único que hice fue bajar rápidamente aquellas escaleras que mencioné, y cuando llegué hasta abajo pude ver a un señor de unos 60 años aproximadamente. Llegué a pensar que era algún velador, pero su presencia empezó a darme una mala vibra. Sin hacerle caso, pasé de largo, pero ese señor al verme me dijo: «Cuidado, porque unos hombres sombra la están siguiendo». No entendía a qué se refería,
pero sin decirle nada seguí adelante sin mirar atrás. En ese momento el miedo ya me había invadido por completo y estaba algo nerviosa y desesperada. Así que saqué mi celular y llamé a mi amiga y le pregunté si ya había llegado al lugar donde nos íbamos a ver. Ella me dijo que sí, así que caminé lo más rápido que pude y finalmente llegué al lugar donde mi amiga ya me estaba esperando. Ella me vio asustada y me preguntó si me había pasado algo. Le conté sobre las extrañas sombras que había visto y el extraño mensaje del Señor que me había encontrado. Me dio curiosidad saber si esas sombras todavía me estaban siguiendo, pero al mirar hacia atrás ya no había absolutamente nada. Al final ya estaba un poco más claro, pues ya estaba amaneciendo. Decidí irme con mi amiga a su casa y descansar un rato. Realmente nunca entendí qué eran esas extrañas sombras que me seguían, pero lo que más miedo me dio fue aquel señor extraño que me hizo esa advertencia. Mientras escribo esta historia, estoy tomando algo de tequila, pues lo que les voy a contar es un secreto familiar y solo si estoy borracho la puedo contar. Mi padre era un hombre que trabajó toda su vida. Era dueño de una empacadora de alimentos. El hombre siempre se exigía al máximo y nunca estaba en la casa por su trabajo. Recuerdo que en una ocasión la empresa entró en crisis, tanto así que mi padre se quedaba en casa tomando, en el sillón. Pero de un momento a otro la empresa volvió a la cima y aumentaron sus ganancias. Pero mi padre cambió su humor. Él me traía juguetes y hasta pasaba tiempo conmigo. La verdad, me sentí muy feliz, pero ahora entiendo por qué lo hizo. Hace un par de días mi hijo menor murió. No sé cómo pasó, solo cayó de la cama enfermo. Traté y traté, pero no pude salvarlo. Mi padre fue al funeral de mi hijo. Él se había separado de mi madre y no lo veía, solo en eventos familiares. Ese día fuimos a la casa y entramos a la biblioteca. Él tomó un par de copas y luego se arrodilló en el suelo. Entre lágrimas y llanto me dijo que había hecho un pacto con el diablo y le ofreció el hijo menor de cada generación. Me quedé sin habla. La rabia me consumió y en ese momento cogí a mi padre por el cuello y le comencé a dar golpes, mientras él me decía que le perdonara. No le perdoné y salí del lugar que una vez llamé hogar. Mi padre murió en un accidente hace poco. Solo quiero aclarar que hice algo que no me voy a arrepentir. Él me quitó una vida y yo solo me vengué. Desde que tengo uso de razón veo cosas extrañas, sombras o personas que otros no pueden ver. Cuenta mi madre que ella me enviaba a traer algo donde un familiar o vecino y yo regresaba llorando porque veía o sentía esa cosa que me atormentaba. Un recuerdo que tengo vivo en mi mente y lo llevaré para siempre fue cuando tenía unos 8 años. Fuimos a visitar a mis bisabuelos, que viven por acá en la región. Como aún era una niña, quise ir a orinar detrás de una casa. Cuando levanté la mirada, había un hombre vestido totalmente de negro, con una mirada penetrante y una sonrisa macabra. Algunos de sus dientes eran de oro, y esto lo hacía más espeluznante aún. También era muy recurrente que se me apareciera un gato negro. Se me iba acercando e iba aumentando de tamaño hasta hacerse casi de mi altura. Yo corría llorando a contarle a mi madre y a mi abuelo, pero estos no me prestaban mucha atención, ya que decían que eran cosas de niños. Enfrente a mi casa vivía una familia cristiana. Resulta que una joven de esta familia empezó a sentirse mal. Yo, como aún era una niña, no sabía qué era en realidad lo que le ocurría,
pero sí me enteré que estaba poseída y que le realizarían un exorcismo. El pastor mandó a cerrar todas las puertas y sacar a todos los niños, pero otros niños y yo nos escondimos a mirar por unas rendijas que había en las paredes. Estaban en el ritual del exorcismo. Sería eso de las 6 de la tarde, cuando sentimos que se cerró el portón de afuera y entró una ráfaga de viento que llegó directo a donde mí. Sentí cómo me recorrió el cuerpo y estando en mi humanidad desapareció. Como a los 6 meses empezó mi verdadero tormento. Empecé a ver hombres y sombras. Se diría que vivía en 2 mundos a la vez. No las sabría decir o explicar. Pero no solo eso. Empecé a sentir que me rozaban. Me ponían manos frías en la espalda o en los hombros. Una tarde que estaba en el colegio vi muchos de estos seres. Me llené de miedo y me desmayé. Me llevaron a casa y me dejaron descansar. Pasada una semana desperté a medianoche e intenté ahorcar a mi hermano. Esta vivencia no la recuerdo, me la contó mi madre. Mis problemas fueron aumentando. En cualquier parte caía desmayada. Me llevaron a varios médicos y pagaron a varios especialistas, pero ninguno de ellos podía decir qué me pasaba. Era una niña completamente sana. Una tarde cuenta mi madre que caí al piso. Ella pensó que era uno de mis ataques, pero esta vez empecé a hablar con voz de hombre y en otros idiomas. Mi madre no sabía decir cuál, pues ella solo habla español. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, le pidieron a mi madre que me llevara a la iglesia donde ellos asistían, ya que tal vez ahí podrían ayudarme. Cuando entrábamos a la iglesia sentí que unas manos me jalaban de la blusa. No querían que entrara a la iglesia. No recuerdo más. Solo cuando desperté estaba amarrada, llena de morados por todo el cuerpo. Cuenta mi madre que me volví como loca y entre 5 hombres adultos casi no eran capaces de controlarme. En ese entonces tenía 13 años. Los pastores de aquella iglesia le dijeron a mi madre que no podían ayudarme, que esto era una situación muy delicada. Mis padres no sabían qué hacer. La situación era desesperante y yo sentía que enloquecía al ver y sentir a esos entes o lo que fuera que vivía en mi mismo mundo. En ese entonces empecé a hacerme daño. Intentaba cortarme las venas. Yo misma me arañaba, pero de esto no tengo conciencia. Mi madre me contaba lo que yo misma me hacía. A mi madre le hablaron de un hombre, de un árabe que era espiritista, y él nos podía ayudar con mi problema. Mi madre no lo dudó ni un momento. Cuando llegamos a la casa pudimos ver que era un hombre rico. Vivía en una casa grande, con piscina y muchos lujos. Nos invitó a su consultorio. Era una habitación con muchos santos, pero se destacaban María Leonza y el indio Chacao. El hombre se puso una túnica morada e invocó a María Leonza, y les juro que empezó a hablar como mujer. Yo entré en pánico y empecé a gritar. Quería huir de aquel lugar. Como ocurría cada que el miembro era insoportable, me desmayé. Cuando desperté, habían 3 hombres sosteniéndome y mi madre en un mar de lágrimas, muy asustada. El hombre nos dijo que tenía 3 espíritus dentro de mí, 1 bueno y 2 malos. El bueno venía conmigo desde mi nacimiento, por eso siempre podía ver cosas que otras personas no. Los otros 2 los adquirí cuando presencié el exorcismo. Como tenía ese don, también podía ser receptora de otras entidades. Le dijo a mi madre que había que hacer un ritual muy fuerte, porque aquellos espíritus malignos eran muy antiguos y tenían mucho poder. Más aún que algún día fueron humanos y tenían mañas para ocultarse. El exorcismo o ritual duró 4 horas. Con oraciones y pócimas el hombre me liberó de aquellos malos espíritus.
pero aquel que él llamaba bueno seguía ahí. Él decía que este era un don que yo tenía. Le propuso a mi madre que me quedara con él como su discípula. Él me enseñaría a usar este don para el bien. Ahí duré unos 6 meses. Ayudaba a identificar a personas que les estaban haciendo brujería o algún ente los poseía. Debía de fumar tabaco cada que atendíamos un nuevo paciente, ya que este impedía que alguno de estos espíritus entrara en mí de nuevo. Recuerdo de manera especial a un niño que le estaban haciendo mal de ojo. Estaba flaco y demacrado. Yo con solo verlo supe lo que le sucedía y lo salvamos. Duré 6 meses ayudando a aquel hombre. Era como tener un empleo, pero la gente empezó a llamarme bruja y me temían. Algunos hasta me insultaban. Así que le dije a mi madre que yo no aguantaba esa vida y que nos fuéramos a otro lugar, donde nadie nos conociera y empezáramos a vivir de nuevo. Y así lo hicimos. Ahora soy una mujer mayor, pero aún sigo viendo, escuchando y sintiendo esas cosas extrañas. Si una persona es malvada, con solo ver sus ojos lo percibo al instante. En ocasiones he salvado personas que corren peligro y les advierto. He tratado de llevar una vida normal, pero no es fácil. Eso de ver y sentir lo que otros no pueden es tenebroso y molesto. Y más molesto aún hablar del tema. Mi esposo hace poco se enteró porque alguien de mi familia habló del tema. Se molestó por no habérselo contado desde el principio, pero al final me dio su apoyo y comprensión. Tenemos 3 hijos y creo que uno de ellos tiene ese mismo don o maldición que me ha dicho que ve cosas extrañas.